Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto de nueva cuenta estar con ustedes en nuestra segunda transmisión del día con nuestras noticias de Cuatro Vientos. Muchísimas gracias por estar en este miércoles 27 de enero del año 2021. Con nosotros transmitimos desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México, y es un placer estar con ustedes en esta fría entidad y que se apresta para el próximo viernes a tener un poquito de más lluvias, pero con mucho frío toda esta semana, amigos y amigas. Pues miren, la verdad es que tenemos que empezar con una información del por qué es el día, hoy día 27 de enero del 2021, bueno, Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Fíjate, este tema tiene que ver con una declaración que hizo en el año de 2005 la Organización de Naciones Unidas, en donde pues se habla precisamente de lo que significó el Holocausto para nuestro género, para la humanidad. Será siempre una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. Y Olga, bienvenida al programa. Fíjate que esto tiene que ver con algo que hicieron las tropas alemanas el 27 de enero del año de 1945, cuando ingresaron al campo de concentración y exterminio de Auschwitz, en Birkenau, el mayor de los campos de exterminio creados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí liberaron a más de 7,000 prisioneros judíos que, pese a no poder mantenerse en pie por la desnutrición, las enfermedades que los aquejaban al momento de que fueron rescatados por estos soldados rusos, pues lograron sobrevivir a este hacinamiento, a las torturas y al trabajo forzado que ideó el régimen de Adolfo Hitler, quien propuso este mortífero programa que se conoció después como la solución final. Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Bienvenidos, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en que nos vean. Pues estamos aquí con ustedes transmitiendo desde su casa de Cuatro Vientos en Ensenada, Baja California, este 27 de enero de 2021. Javier, pues qué bueno que recordaste esta conmemoración terrible de la lucha contra el fascismo. 6 millones. ¿Sí? 6 millones de judíos exterminados. Así es. Y ahora dime por dónde nos seguimos, Javier. Negros, y también, no nada más fueron los judíos, también fueron negros, gitanos, y homosexuales. Comunistas. Y comunistas. Judíos, homosexuales, negros, todos eran así como el centro del odio racista, ideológico de Hitler. Y entonces pues fueron miles y miles, cientos de miles las víctimas, Javier, y es algo que marcó a la humanidad para siempre. Así es, hay que subir un poquito más el volumen. Fíjate que vamos a empezar porque, bueno, esta noticia es muy triste, ¿no? A final de cuentas es un momento de reflexión. Oye, Olga, pero lo que está sucediendo en las redes sociales con Bernie Sanders, eso es algo que de veras es extraordinario y que de seguro a nuestros queridísimos amigos y amigas de Cuatro Vientos en los últimos días nos ha hecho reír con esta creatividad, con este ingenio con el que se ha manejado una imagen que se ha hecho viral a nivel mundial y que todo mundo está reproduciendo, Galicia, y participando en esta ola de memes que invadieron las redes sociales. Y Bernie Sanders, un personaje del que tú ahorita nos vas a hablar. ¿Quién es Bernie Sanders? Fíjese, la verdad es que se ha vuelto incluso más popular en este momento que el propio Joe Biden. El propio presidente y las estrellas famosas que invitó a su toma de protesta. Pues sí, Bernie Sanders, este hombre nacido el 8 de septiembre de 1941 en Estados Unidos, se llama Bernardo Sanders, pero es conocido como Bernie. Bernie Sanders es un político estadounidense, actualmente senador por el estado de Vermont, y fue elegido a la Cámara de Representantes en 1991, siendo reelecto hasta 2007, cuando fue elegido al Senado como representante precisamente de Vermont. Sostiene el récord como el legislador independiente con más antigüedad en la historia de Estados Unidos y el único representante y senador en considerarse y definirse a sí mismo como socialista. Durante su estancia en el Congreso se adhirió al bloque demócrata,
Fue candidato en las elecciones primarias del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de 2016 y volvió a ser candidato en las primarias de 2020 para las elecciones de ese año, pero pues declinó finalmente su candidatura. Es líder de la oposición en el Comité del Presupuesto del Senado desde enero de 2015. Bueno, esos son los datos iniciales que podemos mencionar sobre Bernie Sanders, pero yo agregaría que se ha convertido en un ícono de la política estadounidense, de la política con ética, de la política con principios, de una propuesta política que ha impulsado de honestidad, de un profundo sentido social, de defensa de los intereses de los marginados, incluidos los migrantes, los indocumentados. Y Bernie Sanders ha logrado atraer a una gran cantidad de estadounidenses, curiosamente siendo un hombre ya muy entrado a la tercera edad. Sus seguidores son fundamentalmente jóvenes. Entonces Bernie Sanders estuvo como invitado de honor, Javier, en primera fila en la toma de protesta de Joe Biden. Y al paso de los días, después de esta toma de protesta, pues resulta que quien ha trascendido internacionalmente después de este acto no es ni el presidente Joe Biden ni las estrellas del mundo de la farándula, del arte, de Hollywood, que invitó a su evento, sino este hombre, Joe Biden, que es con su Sanders, que con su sencillez, sentado cómoda y relajadamente en su silla, bien cubierto con su cubrebocas y con ropa de invierno y con unos guantecitos, así mira más o menos en esta posición, estaba escuchando el discurso del presidente recién electo constitucional ya de Estados Unidos, y su imagen se ha vuelto viral. Sí, fíjate, yo simple y sencillamente diría que finalmente Bernie Sanders se convierte prácticamente en el ícono de lo que es en Uruguay, por ejemplo, Pepe Mújica, o en Sudáfrica Nelson Mandela, o en Cuba Fidel Castro. No tanto Fidel, el Che Guevara, o sea, estamos hablando de un personaje, amigos y amigas, que ha sido congruente de principio a fin en su posicionamiento político, ideológico y de acción y de trabajo legislativo. Y obviamente esta imagen, le digo que ya servía de inspiración, lo habíamos comentado, Olga Alicia, para que muchísimos jóvenes de estos grupos que surgen a raíz de los movimientos Ocupa en diversas partes del mundo, fundamentalmente en los Estados Unidos y en Europa, pues lo empiezan a tomar como un símbolo. Sí. Y ahora con lo que sucede en esta actividad, de esta fotografía que se vuelve icónica, bueno, amigos y amigas, pues lo que sigue es precisamente hablar de los memes, porque sí, la comunidad mundial le está rindiendo un enorme tributo y una muestra de enorme cariño a este enorme personaje de la política estadounidense. Yo diría, Javier, que es en el tiempo de hoy Bernie Sanders, o Barney, como le dices tú, Bernie Sanders, es el equivalente a otro ícono, pero femenino, Angela Davis. Por ejemplo, Angela Davis, la militante comunista, negra, defensora de los derechos humanos y del feminismo. Bueno, miren, vamos a manejar dos notas y en el transcurso le vamos a poner una serie de gráficas relacionadas con estos memes. Hay algunos que realmente son hilarantes, son extraordinariamente buenos. Sí, ¿no? Y estamos mostrando una pequeñísima parte de decenas de miles de memes que se han creado a raíz de que esto se convierte en un fenómeno mundial. Espontáneo. ¿Sí? Y que pues nos llena de nueva cuenta de satisfacción y de una enorme alegría. Vamos a ver primero la nota de El Milenio, Olga, que se publica el día de hoy, Milenio Digital, y dice así, y disfrute las imágenes. Dice, el 20 de enero pasado se convirtió en un día histórico para Estados Unidos, pues Joe Biden se convirtió en el presidente número 46 de la nación norteamericana, terminando con el mandato y las políticas de Donald Trump.
Sin embargo, fuera de lo político, hubieron muchos detalles que se llevaron la atención del público que observaba desde todas partes del mundo este evento de investidura. Sin embargo, ni las famosas ataviadas en Chanel, ni Kamala Harris y Michelle Obama, deslumbrando en morado y color frambuesa, lograron quitarle la atención a Bernie Sanders, quien ese día se convirtió en uno de los memes más divertidos de los últimos meses debido a su elección de su look para ese día y que fue captado durmiendo en el evento. Pronto los internautas comenzaron a utilizar la imagen capturada por un fotógrafo de la AFP para colocar al senador en diferentes lugares y situaciones por demás icónicas, interesantes, cómicas. Mire, sin embargo, Sanders sorprendió con su espíritu emprendedor, pues en vez de verse molesto por los memes, decidió utilizarlos con humor e inteligencia e imprimir su imagen en 2 modelos de playera y una sudadera para ponerlas a la venta en su sitio oficial en internet. Por supuesto, aunque pueda parecerte hasta abusivo querer lucrar con el meme, que ya es propiedad de todos, porque surgió así espontáneamente la creatividad de la gente en las redes sociales, bueno, pues el senador lo hizo con intenciones altruistas, porque lo recaudado con la venta de estos productos se va a dirigir a una organización que se denomina en español Comida en Ruedas, allá en su ciudad por la que es senador él, en Vermont. Y se trata de una organización benéfica encargada de llevar alimentos a personas mayores y en situación económica pues difícil, vulnerable. Miren, las playeras, de las cuales ya le estamos haciendo una muestra, está extraordinario. Le estamos mostrando la playera. Tiene un costo de $27, es decir, aproximadamente unos 545 pesos mexicanos. Y la sudadera de $45, es decir, 910 pesos aproximadamente. Sin embargo, por el momento se encuentran agotadas en la tienda online oficial del senador, por lo que te recomendamos estar al pendiente de una nueva reestructuración de este producto, pues si esto sucede, seguramente volarán también como pan caliente, Olga Alicia. La imagen de Bernie Sanders en la toma de posesión de Joe Biden, sentado de piernas cruzadas y usando guantes, se hizo viral en las redes sociales. Toby King, creador de Mini Sanders, hecho en crochet, subasta su obra en eBay. Si bien comenzó con un precio de menos de $1, los compradores ya están dispuestos a pagar $16,000. King prometió que todas las ganancias de la venta se donarán a esta organización Comida sobre Ruedas, que el congresista por Vermont ha apoyado en reiteradas ocasiones. Bueno, y en otra nota del periódico El Confidencial, un muñeco con el meme de Bernie Sanders logra recaudar 33,000 euros para obras sociales. Un empresario decidió ponerlo en esa empresa por 99 céntimos y se comprometió a doblar la cantidad ganadora para entregar el dinero recaudado a un comedor social. Aunque Biden fue el gran protagonista de la ceremonia que le convirtió en el 46 presidente de la historia de los Estados Unidos, lo cierto es que hubo muchas otras personas que llamaron la atención en ese acto. Por ejemplo, la interpretación del himno de Lady Gaga, la actuación de Jennifer López, el guardaespaldas David Chu y por supuesto la aparición estelar de Bernie Sanders. El senador, que fue candidato demócrata a la presidencia, llegó a la toma de posesión de Joe Biden con unos guantes de lana que le habían regalado, fíjese, se los regaló una maestra de escuela, tejidos a mano. Y fue tal la expectación que levantó en las redes sociales que se llenaron de memes sobre los guantes, al mismo tiempo que a la mujer le llovían peticiones a la maestra que tejió estos guantes para hacerse con un par de guantes iguales a los de Bernie. Sin embargo, hubo una persona que tuvo una idea, se llama Toby King y es el propietario de una empresa de muñecos de trapo. Buscó la más famosa de Bernie Sanders, la foto más famosa durante la toma de posesión de Biden, y convirtió el meme del senador demócrata en una más de sus creaciones. Después la puso a la venta en modo de subasta por solo 99 céntimos
y bueno, pues hasta ahorita ya lleva recaudado 33,000 euros. En esa subasta, Toby King aseguraba que todo el dinero que se recaudara con la venta de este muñeco se destinaría a un comedor social, pero además se comprometía a igualar la suma total de la subasta ganadora. Lo que quizás no esperaba es que después de 167 pujas por el muñeco, alguien decidió pagar $20,300 para hacerse de esta figura. King recaudó $20,300 y él dobló esa cantidad para entregársela a la ONG Comedores sobre Ruedas. Ese dinero, unos 16,500 euros al cambio, se convirtió en el doble, 33,000 euros, ya que el empresario pondrá la misma cantidad destinada a comida sobre ruedas. Esta ONG, organización no gubernamental, que da de comer a miles de personas mayores cada día en Estados Unidos, personas en situación económica vulnerable. Una decisión solidaria que ayudará a muchas personas que están pasando malos momentos, sobre todo durante la pandemia. Mire, finalmente Jenny Young, que es la directora de comunicación de Comida sobre Ruedas, explicó a la CNN que el senador Sanders ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores defensores de esta organización, Meals on Wheels, y es increíble ver cómo su inesperado momento como centro de atención está inspirando a otros a unirse a la lucha para borrar también el hambre y el aislamiento de las personas mayores, Olga Alicia. Pues vaya personaje y vaya reacción de la humanidad ante esta figura política que comienza a ser una especie de parteaguas, Olga Alicia, porque también la política en los Estados Unidos ha ido mejorando de alguna forma, después del asunto de que se le sale totalmente de las manos. Eso no era responsabilidad finalmente, o no estaba en el ámbito de las posibilidades de hacer transformaciones en el caso de Bernie Sanders, la llegada de Donald Trump, porque finalmente se tuvo que enfrentar en el Partido Demócrata pues a la oligarquía del Partido Demócrata, fundamentalmente identificado por los Clinton y por Barack Obama, ¿sí? Pero ya en esta elección con Joe Biden, acuérdense usted, él estaba jugando un papel muy importante en las primarias de su partido, el Partido Demócrata, y logró impulsar de tal manera a esta ala progresista demócrata, fundamentalmente abierta hacia los cambios, con muchos jóvenes, incluso jóvenes de procedencia latinoamericana, afrosantillana y todas las minorías en los Estados Unidos, que comenzaron a darle un giro también a la plataforma política que finalmente impulsó Joe Biden, que finalmente logra ganar la elección frente a este personaje tan tenebroso que es y sigue siendo todavía Donald Trump. Así es. Entonces, Olga, la humanidad finalmente sale ganando y hay mucho que agradecerle a la forma en cómo Bernie Sanders finalmente logra ser congruente, sostener su ideología y seguir siendo inspiración para muchos jóvenes políticos y muchos activistas sociales en su país de origen. Así es, Javier, pues este gran defensor de las libertades y de los derechos civiles, este político estadounidense que se ha distinguido por ser un crítico pero fuerte, contundente contra la discriminación racial en el sistema de justicia, este hombre que ha elaborado toda una propuesta de políticas sociales en favor de la población más desprotegida, este político estadounidense que, rompiendo todos los cánones, se define como un socialista en Estados Unidos. Este hombre ha logrado con estas imágenes poder demostrar el gran cariño que muchos tienen por él, tenemos por él, y convertirse, como tú lo dijiste al principio del programa, en uno de los hombres de mayor edad que pasa a formar parte de los ejemplos que tenemos vivientes hoy en día de seres humanos que vale la pena seguirlos, emularlos, tratar de seguir sus ejemplos, como Mújica, Javier, como Pepe Mújica, como José Saramago, el escritor, como también el ya desaparecido escritor uruguayo, Javier, Eduardo Galeano, ¿ves? Y bueno, pues en este sentido, el mismo
Saramago, decíamos hace un momento, pero muchos hombres ya entrados en años, Javier, que logran atraer el interés, la atención de los jóvenes porque los ven como auténticos líderes, como congruentes, como gente dispuesta a defender sus ideas. Y qué interesante que mientras algunos sectores critican a políticos por su edad, otros reconocen la sabiduría que pueden alcanzar con los años personas como Sanders. Pues bueno, Olga, ahí está. Muchísimas gracias por estar en el programa. Pues, pedimos que si les gustó esta selección, que es mínima ante la cantidad enorme de memes, ¿sí?, de composiciones iconográficas que se han estado haciendo con relación a esta imagen icónica, que se está subastando y está subastándose precisamente para poder recaudar fondos para causas muy nobles, como son el problema de la vivienda, el problema de la hambruna, el problema de la COVID, en fin. Ahí está Bernie Sanders encabezándonos en muchos movimientos y nos inspira. Javier, yo no me reía tanto desde la época en que Cecilia Jiménez, esta señora también ya entrada en años, española, trató de corregir, de arreglar, ¿verdad? Como restaurar la imagen de ese homo en una iglesia de su pueblo allá en España, y terminó creando una nueva obra que todavía cada vez que la vemos nos llena de ternura, de una risa, no es burla, es una risa que no la puedes evitar, con una mezcla de sentimientos de ternura, de gozo. Bueno, pues yo no me reía tanto con esta risa sana desde entonces hasta hoy, que estoy viendo los memes de Bernie Sanders junto a verdaderos íconos de la cultura, del arte, de la política, de hechos históricos de la humanidad. Pues sí. Bueno, amigos y amigas, y como no tengo ganas ahorita de pasarnos a la nota de los políticos, yo creo que la dejamos para un poquito más adelante, porque después de este agasajo que tenemos, mejor vámonos precisamente a esta nota también, que está muy, muy interesante, muy bonita. A mí me gustó mucho porque se habla de algo que también forma parte de la cultura mexicana ya en concreto. ¿Sabe usted? La lotería mexicana. Qué padre. ¿Sí? Esa del gallito, el diablito, la sirena, en fin. ¿Quién no la jugó, Javier? Hay que conocer este ícono de los juegos de azar y de la cultura mexicana, la lotería. Sí, la original. Si eres de México o tienes familia aquí en nuestro país, entonces seguramente creciste jugando a la lotería. Este divertido juego de azar es característico de México, y las imágenes que la conforman poseen una estética particular que se ha vuelto sinónimo de la mexicanidad. Así es, y como toda expresión cultural, pues obviamente también influye en otras culturas y en otras formas de pensar. Vamos a estarle mostrando en este bloque diferentes imágenes que se han utilizado para jugar a la lotería, incluyendo esta, que es una lotería de los homosexuales. ¡Ay, qué raro! Mira, Sofía Vargas, del portal La Reunión Moderna, de Modern Meat, dice así: la lotería hoy forma parte de la cultura e identidad de los mexicanos. Pero ¿te has preguntado de dónde viene este icónico juego? Aquí te contamos un poco sobre la historia de esta lotería, desde sus orígenes italianos hasta su consolidación como símbolo nacional. En México, la lotería es un juego de azar parecido al bingo, que se juega con un mazo de cartas en vez de números. La baraja se compone de 54 imágenes diferentes que incluyen objetos y personajes como la sirena, el catrín, el barril, la estrella y el nopal. Miren, el propósito del juego es llenar una tabla, conocida también como cartón, que elige el jugador, o bien completar cierto patrón como 4 imágenes en fila, en diagonal o en las esquinas. La primera persona en completar la tabla grita ¡lotería!, dando fin así a la ronda. Durante el juego hay una persona que se dedica a cantar las cartas, que a menudo se conoce como el gritón. Tradicionalmente el gritón acompaña cada carta con una frase o refrán que hace referencia a la imagen. Así, la tarjeta del camarón incluiría el refrán: camarón que se duerme,
se lo lleva a la corriente. Mientras que el diablito podría ser seguido con pórtate bien, cuatito, si no te va a llevar el coloradito. Se cree que los orígenes de la lotería se encuentran en la Italia del siglo XV. En ese entonces existía un juego llamado Loto, que consistía en elegir 5 números de 90 y ganaba quien predecía correctamente los números ganadores. Este juego eventualmente llegaría a España y sería introducido en México a finales del siglo XVIII. En un principio, el juego solo se jugaba entre las clases altas de la colonia. Sin embargo, la lotería se popularizó entre los soldados que luchaban en la Guerra de Independencia, quienes llevaron la tradición a sus lugares de origen una vez terminado este conflicto. Aunque la lotería se volvió muy popular en las ferias ambulantes del país, no había una versión consolidada del juego. Era común que las personas crearan sus propias versiones con una variedad de objetos y personajes basadas en el gusto personal de cada artista. De hecho, el grabador e ilustrador mexicano José Guadalupe Posadas también creó una versión de la lotería que incluía a 2 personajes especiales: el perverso y la seductora. Ay, siempre Eva de por medio tentando a Adán en el paraíso. Aún así, el juego tal y como lo conocemos hoy, se lo debemos a Clemente Jacques. Así es. Fíjate. Este empresario francés, famoso por fundar la primera procesadora de alimentos enlatados en México, comenzó a comercializar su versión de la lotería a finales del siglo XIX. Esta versión rápidamente ganó popularidad entre los mexicanos de la época hasta que el juego y la iconografía que la acompaña se convirtió en un canon. Además de la lotería de Clemente Jacques, existe otra versión muy popular conocida como la Lotería del Comal. Ahí en las imágenes les estamos mostrando algunas de esas cartas y cartones. En ella, algunas imágenes son reemplazadas por objetos relacionados con la gastronomía tradicional mexicana, como el comal, el molcajete, la olla y los jarritos. Aunque la popularidad del juego en sí ha disminuido con el tiempo, la lotería se ha convertido en un elemento característico de la cultura mexicana. Si bien la versión de Clemente Jacques sigue siendo la más popular hoy en día, es común que las tarjetas se adapten a diferentes temas y ocasiones. Por ejemplo, en eventos como baby showers y despedidas de soltera. A mí no me gusta, a mí me gusta nomás la tradicional. Pero más allá del juego, las imágenes que componen la lotería han pasado a formar parte del imaginario colectivo mexicano. Tanto así que el 9 de diciembre del 2019, a 106 años de su registro en los derechos de autor, Google dedicó uno de sus garabatos, conocidos como doodles, al famoso juego. En este garabato interactivo, algunas tarjetas tradicionales fueron reemplazadas por otras más acordes a nuestros días, incluyendo el emoji, pero junto a ellos el indispensable, siempre insustituible, el ajolote. Y por supuesto el buscador. Mira, el Apache en la serie con la serie de Star Wars, el de las películas, mira, también el soldado, mira, el soldado es este soldado de la Guerra de las Estrellas. ¿Cómo jugaste esta lotería, Javier? Esta lotería mexicana, la tradicional, ¿sí? Claro que sí, pero mire qué cosas tan maravillosas también se han creado en torno a la lotería. Mira nada más qué cosas, hasta el perrito, la perrita Frida, también ya tiene el buscador, ya tiene su tarjeta. Tiene los topos, en fin. La verdad, Olga, carta. Así es. La verdad es que esto se ha convertido en algo también icónico, en algo que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres y de nuestra cultura, que desafortunadamente por momentos se pierde porque llegan, aunque quiero decirte una cosa, ya es que llegan los jueguitos acá, el tema de los teléfonos inteligentes, las computadoras, pero que no lo creas, a un mexicano también de esos muy creativos, se le ocurrió hacer una aplicación para que puedas jugar la lotería en internet, en tu teléfono celular. En tu teléfono celular.
así, y estos relojitos también, los relojitos también de ahí puedes pulsera. jugarlos, o obviamente también en tu computadora. Es cosa de que te pongas de Las acuerdo con algunos aplicaciones de amigos, pulsera. ¿sí? Que uno de ellos se conecte a través de esta aplicación. Ay, pero no y es lo entre todos. mismo, No, Javier, claro que no es lo mismo. Pero ahí está. Ahora sí que va a aparecer la nostalgia, pero qué cosa tan bonita cuando te ponías en familia, en la mesa del comedor, a jugar lotería con aquellas familias que éramos tan grandes, porque no era aquello de 1 o 2 hijos, sino éramos un montón de hermanos. O bien, Javier, en las tardes de verano en la banqueta, con todos tus vecinos a jugar a la lotería, con los granitos de maíz o de frijol o las piedritas, ubicando cada carta que ibas ganando. Eso sí que era muy, muy padre, Javier. Y sabes que yo tengo muchas ganas, y te lo digo desde ahorita y aquí en público, de tener una carta. Ya he visto que las publican, de hecho le compré unas a nuestra nietecita Natalia, unas cartas grandotas, grandotas de la lotería, con la lotería antigua, la original, la tradicional que hemos estado la de viendo Clemente Jacques, que yo no sabía que era de él, bueno, que él la patrocinó, pero tener una carta de esas de la lotería grandotota enmarcada, yo quiero una carta de esas. Pues vamos a buscarla, lo dice con muchísimo gusto. Ay, mira, estoy metiendo una que no nos corresponde. Ya. Pero lo que pasa es que, bueno, ya hablamos de Bernie Sanders, ya dijimos que el pobre Joe Biden quedó ahí perdido, en medio de toda esta explosión de creatividad y esta situación viral que se convierte en Bernie Sanders. Pero bueno, Joe Biden también está haciendo cosas interesantes. Muy interesantes. Esta nota del corresponsal de la jornada, David Brooks: Biden anula política que permite separar a hijos de familias migrantes. Así. Muy bien. El gobierno de Joe Biden emitió ayer una serie de órdenes ejecutivas y algunas medidas políticas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y de vivienda, también para reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y también la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero, que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar, por la vía de los hechos, a más de 5,000 niños inmigrantes, mientras que el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su contraparte rusa, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú. Mire, esa es la mosca en la leche. La lechita. Biden firmó 4 órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, afroestadounidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. Esos 8 minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrió los ojos de millones de estadounidenses y de millones de seres humanos en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado. Marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial, dijo el nuevo presidente estadounidense. Fíjate, acabamos de ver ahorita una imagen que tiene que ver precisamente con estas injusticias raciales, este sistema que desafortunadamente tiene una parte de la sociedad estadounidense que es sumamente supremacista y racista, Olga Alicia, con el tema de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Fue también terrible lo que hicieron con la comunidad japonesa. O el confinamiento en lugares especiales, son cosas terribles. También recordó Joe Biden que entre quienes asaltaron al Capitolio el día 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las 4 junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático que ha identificado como sus prioridades en el gobierno. Las órdenes del presidente Biden hoy, según su asesora de política doméstica, Susan Rice, quien se identificó como descendiente de inmigrantes jamaiquinos y de esclavos estadounidenses, son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno. Rice indicó que la familia afroestadounidense promedio tiene una 10ª parte de la riqueza de su contraparte blanca,
que las personas de color son más afectadas por el COVID que los blancos y que 1 de cada 10 trabajadores afroestadounidenses y 1 de cada 11 latinos está ahora desempleado, mientras que las comunidades indígenas están sufriendo aún peores condiciones. Una de las órdenes firmadas hoy por el presidente Biden, la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas, mira como en México. Así es parte de la respuesta a demandas de reforma del sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de inmigrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye a los centros de detención para inmigrantes. Por ahí debió haber empezado. Según una investigación de la Unión Americana de Libertades Civiles, un 81% de los inmigrantes, en promedio unos 50,000 cada día, ¿sí? Bajo custodia en la Agencia Federal del Servicio de Migración, están en instalaciones operadas por empresas privadas. Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y también promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y tomar pasos para combatir la xenofobia y actos de violencia contra asiáticos estadounidenses. Esto, hay que recordarlo, esto último fue porque Donald Trump, recordará usted que, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 siempre la identificó como el famoso virus chino. Ajá. Así de despectivo. Bueno, importante lo que está haciendo Joe Biden, iba a decir Bernie Sanders, pero lo cierto, Olga Alicia, es que realmente le urge a este gobierno, a este nuevo gobierno estadounidense, deslindarse por completo y acabar con todas esas políticas sumamente dañinas para el mundo, porque esto afectó totalmente a toda la urbe mundial, y ahora, poco a poco, se están poniendo las cosas en su lugar. Sí. Y vamos a pasar a una nota sobre los estragos que está causando el COVID en los sectores más pobres de la población mexicana. Hay que subrayarlo siempre, esto está pasando en todo el mundo. Sí, de hecho, la nota se refiere a todo el mundo. Sí, el COVID nos ha mandado años atrás en la lucha contra la pobreza. El progreso que se había logrado durante 2 décadas para reducir la pobreza en las economías de mercados emergentes, donde se encuentra México, así como en los países en desarrollo, se esfumó a causa de la pandemia COVID-19. Se estima que entre 2020 y 2021 se sumarán 90 millones de personas por debajo del umbral de la pobreza extrema. Una nota de Patricia Tapia de MX indica que las economías sufrieron un fuerte colapso el año pasado, que ha tenido graves repercusiones para las mujeres, los jóvenes, los pobres, los empleados del sector informal y los trabajadores en sectores de contacto personal. Esto lo destaca el Fondo Monetario Internacional en su informe de enero, Perspectivas Económicas Mundiales. Y un paréntesis, aquí es donde está lo acertado de la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle prioridad a la gente más pobre, Javier, con apoyos de programas sociales y fortalecer estos programas en medio de la pandemia. Si bien los planes masivos de vacunación que están implementando muchos países y los apoyos fiscales de economías avanzadas como Estados Unidos y Japón han llevado al Fondo Monetario Internacional a mejorar el panorama de crecimiento económico para 2021, los daños de la pandemia están ya hechos, ya golpe dado ni Dios lo quita. Además, hay inquietudes por las nuevas variantes del virus. Mire, el crecimiento global para este año se proyecta en 5.5%, una mejora de 0.3% respecto a los pasados cálculos del Fondo Monetario Internacional de octubre del 2020. En el caso de México, se espera que sea de 4.3%, tras una caída esperada de 8.5% para el año pasado. El pasado jueves de la semana pasada, amigos y amigas, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, va a dar apenas mañana su estimación oportuna de este Producto Interno Bruto.
El Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, apunta que no va a ser tarea fácil disminuir la pobreza, pues la pandemia trajo una disminución en el ingreso laboral, donde 37 millones de hogares no tienen para cubrir el costo de la canasta básica. Mire, las consecuencias de la crisis sanitaria detectada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, conocida como Coneval, apuntan que en 2020 la pobreza por ingresos pudo haber incrementado entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un aumento de la pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento del 37.3 al 45.8%, esto tan solo en el primer semestre. Así que los pronósticos de Galicia y obviamente también las estadísticas de lo que sucedió el año pasado nos hablan de que, tal y como se estaba diciendo, que si se logra en este año recuperar la economía, hacia el año 2027, Olga, son las estimaciones de muchos órganos que están internacionales midiendo el estado de lo que está sucediendo con la economía mundial. Hasta el 2027, las naciones en vías de desarrollo que están enfrentando este gran problema en este momento junto con los países pobres, ¿sí?, lograrán tener los niveles de apenas el año 2019. De antes de la pandemia, sí. Y es interesante, Javier, que, bueno, estamos por conocer los datos del INEGI el jueves próximo, pero ya conocimos los del Fondo Monetario Internacional y son alentadores para el crecimiento económico de México. El Fondo Monetario Internacional subió prácticamente, duplicó el porcentaje de crecimiento económico para México en 2021 hasta llegar a 4.5%. Muy bien. Oye, y también hablando de los efectos, amigos y amigas, de los estudios, de los análisis, de los trabajos de investigación de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, el pasado lunes se dieron a conocer de manera general y en el transcurso de estos últimos días se han estado dando ya detalles y los medios de comunicación han tenido el trabajo muy serio, muy profesional de estar rescatando y estar desmenuzando por sectores todo lo que tiene que ver con el censo que se realizó en México hace un año, empezó hace un año, en 2020. Bueno, fíjese, Antonio Sandoval del portal Alto Nivel encontró que el crecimiento poblacional de México es igual que la economía, desproporcionado e inconstante. Inconsistente, perdón, esa era la palabra. En materia de crecimiento poblacional, México está igual que en el aspecto económico, lleno de desigualdades y de inconsistencias, con sitios que no avanzan, lo que significa un riesgo, por raro que parezca, y una elevada concentración en entidades de siempre, con las múltiples consecuencias que se padecen. Unos estados crecen más que otros. De acuerdo con cifras del Censo de Población de Vivienda 2020, reportado ayer, el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, la población de México creció en 14 millones de habitantes, números cerrados entre el año 2010 y 2020. 14 millones en 10 años, Javier. Así es. Pero durante esa década, el crecimiento fue totalmente desproporcionado. No es ninguna noticia que el factor económico provoca una elevada concentración en los grandes centros industriales, comerciales y de servicios. Pero esta concentración y crecimiento ya es insostenible porque se ha salido de control y demuestra que el país solamente crece en algunas regiones, pero en otras pareciera que la vida sigue igual, detenida. La población de México creció durante la última década de 112 a 126 millones de habitantes, poquito más, ¿no?, de 126 millones, lo que representó un aumento del 12.5%, pero la desproporción es muy preocupante. Por un lado, existen entidades que tuvieron un crecimiento de más de 1 millón de habitantes, Olga, y muy cerca a los 2 millones. En otras, apenas rebasaron los 100,000 habitantes de aumento, y una de ellas ni siquiera llegó a esa cifra. Y obviamente, Javier, poblaciones pequeñas no solamente no crecieron,
decrecieron. Bueno, estas dos entidades que creció tanto la población, representan el 21% del total, muy cerca de la cuarta parte de todo el incremento poblacional del país. Una desproporción mayúscula, ya que ambos estados crecieron 2.17 veces más de lo que crecieron los otros dos grandes centros urbanos del país. La Ciudad de México, que tuvo un incremento de apenas 359,000 habitantes, y Jalisco, con nuevos 997,000 habitantes adicionales en la última década. Por su parte, otras 7 entidades tuvieron un incremento de 500,000 y menos de 1,000,000 de habitantes. De mayor a menor se enlistan el ya mencionado estado de Jalisco con 997,000, Puebla con un incremento de 803,000 habitantes, Chiapas 747,000, Guanajuato con un aumento de 681,000, Baja California, amigos y amigas, 614,000 habitantes más con respecto al 2010, y el estado de Querétaro con 540,000 y Quintana Roo con un aumento de 532,000. Así, de los 32 estados del país, solamente 9 de ellos tuvieron un incremento poblacional de 500,000 o más de habitantes, y de estos únicamente 2 superaron el 1,000,000. Mire, en las otras 25 entidades, 14 de ellas tuvieron un aumento mínimo de 200,000 habitantes y menos de 500,000. Fueron los siguientes: Veracruz con 420,000, Hidalgo 418,000, Coahuila con un avance de 399,000, Michoacán 398,000, Yucatán 365,000 más. Adicionalmente, a la mencionada Ciudad de México con apenas 359,000 habitantes más. Pero en el caso específico de la Ciudad de México, pues estamos hablando de una situación sui generis, porque este dato, amigos y amigas de Cuatro Vientos, confirma que el Estado de México es el que surte de mano de obra a esta gran metrópoli, la capital de nuestra nación. Chihuahua también tuvo un incremento de 336,000 habitantes, Oaxaca 330,000, Sonora 283,000, Sinaloa 259,000, al igual que Tamaulipas. Aguascalientes tuvo 241,000 más, San Luis Potosí incrementó en 236,000 y Durango tuvo un avance de 200,000 habitantes. 8 estados más del país apenas tuvieron un aumento poblacional de 100,000 habitantes, pero menos de 200,000. Fueron los siguientes: Morelos vio crecer su población en 195,000 personas en esta última década, Tlaxcala en 173,000, Tabasco 164,000, Baja California Sur aumentó su población en 161,000 personas, Guerrero en 152,000, Nayarit con 50,000, Zacatecas 131,000 y Campeche 106,000. Y bueno, finalmente en Colima parece haberse detenido el tiempo. En esta entidad la población total tuvo un incremento de apenas 80,000 personas. Para dimensionar, podemos señalar que el estado que más crecimiento poblacional tuvo en todo el periodo, es decir, el Estado de México, con 1,816,000 personas más, creció 22.7 veces más en ese rubro. Desde luego que no hay comparación por el tamaño y la relevancia económica de ambas entidades, pero también es un reflejo de la enorme desigualdad que existe en nuestra nación mexicana. Olga, los datos son muy interesantes porque nos ubican. Fíjate, el caso de la Ciudad de México es bien interesante. Lo que pasa es que la verdad la Ciudad de México pues ya no tiene la gente en dónde instalarse, en dónde vivir. Sí, ¿a dónde se van? Pues a las comunidades conurbanas que pertenecen al Estado de México. Y por eso es que vemos ese crecimiento tan desproporcional, sí. 22.7% el crecimiento. Sí, de hecho el Estado de México creo que tiene el doble de habitantes de la Ciudad de México, Javier. Sí. Lo que pasa es que como es una gran zona conurbada, ya prácticamente están fusionados territorialmente y demográficamente los dos.
el Estado de México y la Ciudad de México, lo cual no deja de ser una gran paradoja y contradicción política, porque la Ciudad de México pues ha tenido desde 1997 gobiernos progresistas, democráticos, de avanzada, mientras que el Estado de México sí ha sido un coto de poder del PRI, del viejo régimen, con todo y sus mañas, y yo digo que ahí se concentra la clase política más corrupta y corruptora del país, Javier. Así es, definitivamente, Alicia. Y bueno, hasta ahí vamos a dejarlo, pero entramos a la nota número 6 ya. Fíjate, la agencia AEFE está dando a conocer también un dato muy interesante. Los ecologistas mexicanos están denunciando la opacidad en el manejo de los desechos plásticos tóxicos que se importan a México. Híjole, qué barbaridad. Sí, es increíble. Escuche usted, México enfrenta el reto de cumplir sus compromisos internacionales para prohibir la importación y exportación de desechos plásticos tóxicos para su incineración en hornos cementeros, tema sobre el cual no existe información oficial clara entre las dependencias ambientales, señalaron integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración. Mire, el gobierno federal debe cumplir ambiciosamente con la instrumentación de la enmienda de plásticos del Convenio de Basilea, que entró en vigor el 1 de enero de este 2021. Esto para prohibir las importaciones de estos materiales, ya que el comercio global de plásticos incide en la contaminación, porque la mayor parte de estos residuos vienen ya contaminados y al final no es posible tampoco su reciclaje, terminan incinerados y llegan a rellenos sanitarios, a la naturaleza, explicó Ornella Garelli, especialista en cambio climático de la empresa civil Greenpeace México. En la presentación del reporte Cuando la basura plástica nos alcanzó, José Manuel Arias Rodríguez, de la Asociación Ecológica Santo Tomás, precisó que con base en 66 solicitudes de información pública a diferentes entidades gubernamentales, se logró identificar notables inconsistencias en la información oficial sobre las importaciones de desechos plásticos peligrosos. Mientras la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales reportó un total de importaciones de más del 90% que provienen de los Estados Unidos por 8.312.000 toneladas de estos residuos entre los años 2013 al mes de agosto del 2020. Para ese mismo periodo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, registró apenas, fíjese usted nada más la enorme diferencia, 5.562.000 kilogramos. ¡Qué cosa! José Manuel Arias Rodríguez destacó que la pandemia no fue problema para que los residuos peligrosos siguieran fluyendo de Estados Unidos a México. Solo de enero a agosto de 2020, las exportaciones de desechos plásticos a nuestro país aumentaron 29%. ¡Qué barbaridad! Y mira, estas cifras se contrastaron con reportes extranjeros que fueron elaborados con base en información del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los cuales muestran que las exportaciones de Estados Unidos son 10 veces mayores a los registros que tiene la Profepa para importación de plásticos durante el año 2020, y también la Semarnat no registra importaciones de ese material. Este dato es alarmante, ya que muestra un subregistro y la mala contabilidad de estos residuos por parte de las autoridades, Olga. Montañas y montañas de plástico contaminando la tierra, los océanos, los ríos, cualquier lugar de nuestro planeta. Y específicamente el caso de México, sí. Es escandaloso. ¿Y qué estaremos esperando? ¿Qué estamos esperando para poner en vigor esto? Aquí hablan. Y bueno, Profeco. México multa a 7 bancos internacionales por manipular mercado de deuda. Esto es de la agencia Reuters. Mira, el regulador de competencias mexicano informó que impuso multas por un total de 35 millones de pesos, es decir, apenas $1.750.000, a 7 bancos internacionales y a 11 operadores por coludirse para manipular el mercado secundario de la deuda soberana entre los años 2010 y 2013.
La autoridad dijo que encontró evidencias de que las filiales locales de los bancos Barclays, Deutsche Bank, Santander, Citibank of America, BBVA y que JP Morgan realizaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio o no comercializar ni adquirir ciertos papeles de deuda del gobierno mexicano. Esas conductas tuvieron un impacto directo sobre el precio de los instrumentos relacionados en dichas transacciones en el mercado secundario, agregó el ente antimonopolios, la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, en un comunicado oficial. Mire, el daño que causaron a los inversionistas que adquirieron estos bonos con precios manipulados fue de casi 30 millones de pesos, es decir, 1.460.000 dólares, según la estimación de la autoridad. En uno de los casos, el pacto era vender papeles de deuda más caros a un fondo de pensiones, Olga. Qué desgraciados. Son verdaderas hijeces. Hijeces de sus... Hijeces, así es. Para realizar los acuerdos, los operadores intercambiaron mensajes a través de las plataformas contratadas por los bancos como herramientas para realizar las transacciones, afirmó el organismo que hizo pública la investigación en 2017. Un año después, 2018, el regulador de competencia ya había impuesto multas a algunos de los bancos por manipulación en los volúmenes de operación, pero la decisión fue apelada. El monto de la sanción actual, explicó COFESE, se calculó con base en la regulación previa del organismo, por lo que los montos fueron menores a los que les correspondería pagar bajo la metodología establecida en la legislación actual. Santander respondió en un comunicado que no aceptó las imputaciones de la COFESE y que recurrirá a tribunales a fin de combatir legalmente la determinación. Por su parte, esta institución BBVA, que es Bancomer, el otro banco español acusado, dijo que tiene una interpretación diferente a la de la autoridad y que analizará sus siguientes pasos. El resto de las instituciones declinó hacer comentarios a este periodista a esta agencia de información inglesa Reuters, Olga Alicia, y yo la verdad sí elevo mi más enérgica protesta por la tibieza de las autoridades federales mexicanas y también de los legisladores que no ponen en orden a estos especuladores, Olga Alicia, a estos ambiciosos, a estos enfermos de avaricia, porque no puede ser posible que manipulen todo el mercado, todos estos valores, Olga Alicia, que el gobierno mexicano, que se supone, Olga, pues son fondos que se van a requerir, que son incluso algunos de ellos que tienen interés social, y que estos bárbaros cambian los precios, los manipulan, ocultan, para finalmente quedarse con comisiones o ganancias totalmente inmorales y, por lo que estamos viendo, totalmente voraces, ilegales. No puede ser. Yo creo que es el momento ya de que el Congreso de la Unión en este país, la Presidencia de la República, con todo su equipo jurídico, se pongan ya realmente a trabajar para contener a estos les tocas bárbaros. un pelo y te quieren dar un golpe de estado, pero ya es hora de ponerles un freno. Bueno, en fin. Bueno, vamos a la última nota, que es de veras interesante, trágico, cómica, y bueno, pues tomémoslo con humor. Jorge Hank confirma, va por la gubernatura con el PES, que es el Partido Encuentro Solidario. No es la pieza electoral significativa, dice el gobernador Jaime Bonilla, respecto a Jorge Hank. Ayer, el dueño de cientos de salones de juego de azar en México y expresidente municipal de Tijuana, ese hombre que están viendo ahí, Jorge Hank Ron, aceptó ser el candidato del Partido Encuentro Solidario, del PES, de perfil ideológico cristiano, y va como candidato entonces a la gubernatura de Baja California. Hugo Eric Flores Cervantes, ahí está, a la izquierda de este señor Hank, dirigente nacional del PES, dio la bienvenida al hijo del exregente del Distrito Federal, hoy Estado, Ciudad de México, Carlos Hank González, conocido también como el profesor,
quien a la sombra del Partido Revolucionario Institucional creó un consorcio que benefició a su familia, entre ellos obviamente a su hijo Jorge Han Ron, que es el cabeza del Grupo Caliente, un conglomerado empresarial que posee un galgódromo, hoteles, centros comerciales y una cadena de centros de apuestas con sucursales en 19 estados de México. Pequeño paréntesis, Javier. Carlos Han Ron, a quien le decían el profesor, es que realmente González. fue un Carlos Han González, sí, el padre de Jorge Han Ron y de Carlos Han Ron. Carlos Han González, a quien le decían el profesor, realmente fue profesor. Y lo insólito, usted lo sabe, es que en este país, pues hubo un tiempo en que los profesores ganaban un poquito más, pero los profesores siempre han sido un sector de profesionales maltratados, marginados, con salarios bajos, y resulta que este hombre, siendo un profesor, pues se convirtió en uno de los magnates del país, Javier. Y Carlos Han Ron es hoy por hoy, hasta nuestros días, aunque él ya falleció, un símbolo de la corrupción, de la enorme corrupción del régimen priista mexicano, uno de los hombres más corruptos y simpático, y corruptor, Javier, corruptor, que le daba sus dádivas a mucha gente y que así logró también amasar una gran fortuna política. Y con ese poder político y económico, pues a sus cachorritos, a sus hijitos, los hizo poderosos también, claro. Entre ellos Jorge Han Ron, quien se vino a vivir acá a Baja California, y desde aquí ha tenido también pues un casicazgo político muy importante. Y es que hay que recordar, amigos y amigas, dos cosas. Jorge Han Ron viene a Tijuana finalmente allá de 1980 y tantos, 87, 84, porque su papá, Jorge Han González, el jefe de jefes del grupo Atlacomulco, ¿sí? Él, amigos y amigas, le consiguió a su cachorrito, ¿sí? Pues el famoso el hipódromo Aguacaliente. Ajá, con un terreno. Con un super terreno que este junior, este señor, que ahora va a ser el candidato del PES a la gubernatura de Baja California, obviamente comenzó a sacarle el máximo provecho. Y bueno, esto lo logró Carlos Han González, ¿sí? Siendo presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, por ahí viene en Grupo Atlacomulco el señor Salinas de Gortari, detrás de este personaje que está vinculado a muchas cosas que ahorita en un momentito le vamos a dar. Y la segunda cosa que quiero agregar en este momento que abriste este paréntesis es esa anécdota que siempre se contó en los medios de comunicación como proceso, en donde el profesor Carlos Han González, cuando le preguntaban, oiga, pues ¿y usted por qué es tan supermillonario? Si usted es profesor. No, lo que pasa es que comencé con mi sueldo, logré comprar un camioncito de transporte, ¿sí? De esos de transporte de carga, y pues con el paso del tiempo, pues poco a poco lo que iba, pues lo iba guardando en mi alcancía, en un cochinito, iba echando el dinerito, y bueno, pues ya Dios fue generoso conmigo, y pues me hice de una flota, y bueno, pues de ahí comencé a hacer mi fortuna. Esa es la anécdota del origen económico, de la fortuna de esta familia tan poderosa, tan influyente. Se originó en un cochinito, en un cochinote. Bueno, pues el movimiento político que consolidó Jorge Hank, quien se vio envuelto en acusaciones de asesinato del columnista Héctor Félix Miranda, apodado El Gato, en delitos de contrabando de especies exóticas en riesgo de extinción y posesión ilícita de armas, se dio justo cuando la coalición, este movimiento político, cuando la coalición PRI, PAN, PRD, anunció que busca que la ex Miss Universo Lupita Jones sea su candidata a la gubernatura, cuando originalmente lo iban a postular a él, a Jorge Hank. En ese sentido destaca un hecho.
fue el exdelegado en el estado del Comité Ejecutivo Nacional Priista, Eduardo Bernal Martínez, quien construyó la candidatura del janquista en el PES, luego de fracasar con los partidos de Baja California y redes sociales de la maestra Elba Ester Gordillo, de quien se dice que fue la que directamente vetó a Jorge Han. Fíjate. Sí. Y otro pequeño paréntesis, esta coalición PRI-PAN-PRD que ahora está postulando a Lupita Jones, a la ex Miss Universo para candidata a gobernadora. ¿Qué pasó con Jaime Martínez Veloz, Javier? Trabajando tanto tiempo por la gubernatura, Javier. Primero dentro de Morena, donde le cometieron contra él una enorme injusticia, Javier. Una agachada. Una agachada. Y luego después por el PRD, donde llegó al extremo de apoyar la candidatura de un personaje impresentable, un criminal, torturador, Javier, acusado ante organismos internacionales e internacionales, como el teniente coronel Jolain Leizaola, y ahí andaba el pobre Martínez Veloz poniendo carota, apoyando al teniente coronel. ¿Y qué pasó con él? Que lo cambian por Lupita Jones. ¡Qué caray, hombre! Todos esperábamos que por lo menos Martínez Veloz fuese un candidato presentable hoy en la contienda 2021 por la gubernatura, y no, pues en su lugar va Lupita Jones. Bueno, precisamente del teniente Leizaola tenemos esto que sigue, Galicia, precisamente. Con Encuentro Solidario, este priista Eduardo Bernal, quien renunció a su partido luego de que a nivel nacional le informaron que Jorge Han Ron no iba a ser el candidato del PRI, de la coalición, ¿sí? Eduardo Bernal negoció con el teniente coronel Julián Leizaola, un declarado adversario político del zar de las apuestas legales, a quien el militar una vez ubicó como un delincuente, Galicia. Ahora sí que el comal le dijo la olla. Ajá. Pero bueno, para que Leizaola, hoy bajo una investigación ministerial por presuntos delitos de tortura, aceptara ser candidato finalmente mejor a la presidencia municipal de Tijuana y no a la gubernatura, y creará así entonces una oposición ganadora frente al gobernante partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y su candidata a la gubernatura del estado, Marina del Pilar Ávila. De hecho, Javier, el partido Encuentro Solidario, el PES, filtró a la prensa estatal la versión de que tienen pláticas muy avanzadas también con la senadora Alejandra León Gastelum, del grupo Morena PT, Partido del Trabajo, para que acepte ser su candidata a la presidencia municipal de Mexicali. Mire, sin embargo, el líder de Morena en el estado, Jaime Bonilla Valdés, también gobernador de Baja California y principal legislador de la entidad, restó importancia electoral a la candidatura de Jorge Han, un hombre de 64 años, Galicia, ¿sí?, alcalde de Tijuana en el año 2004 y candidato en 2007 a la gubernatura, en ambos casos por el PRI. Dijo el mandatario en su portal informativo en internet: yo le diría, si va a Jorge Han Ron, si va a ser candidato, que primero regrese todo lo que se robaron en su gobierno, en el PRI. Él es un extracto del PRI, se mordió la lengua, Bonilla. Y le empezamos a creer, pero no veo yo que sea una pieza significativa en el escenario político. Pero reconoció que el janquista tendrá sus votos y que a lo mejor los panistas terminan votando más que los priistas por él. Algo que sucedió precisamente en el caso del hoy gobernador, cuando en el año 2019 logró el respaldo de una gran mayoría de priistas y panistas que ese año votaron por él y ahora gobiernan y legislan con él. Finalmente, el dirigente estatal del PRI, Carlos Jiménez Macías, se abstuvo de opinar sobre la decisión de Jorge Hank y de su posible expulsión del partido por aceptar la candidatura del PES, en tanto que Omar Saravia Esparza, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, dijo ser respetuoso de las decisiones que tomen las personas y los partidos respecto a sus aspiraciones electorales, por lo que rechazó hacer cualquier comentario. Pues entonces debieron haber respetado las intenciones de Jaime Martínez Veloz, para empezar. Tantos meses, años trabajando. Por su parte, este personaje, Jorge Han Ron, aclaró que no renunció al PRI,
que solo le pidió a su dirigente nacional, Olga, que su nombre saliera del padrón priista, que él es adepto al discurso de paz y reconciliación que tiene el PES y que no entrará en pleitos mediáticos con el gobernador Jaime Bonilla. Sigo siendo soldado del PRI, pero no me invitaron a la guerra. Ahora estoy con el PES, concluyó Jorge Hanron. Así está, Olga Alicia, una parte de lo que está sucediendo. Ayer lo comentábamos en una última nota que estábamos manejando sobre este tema de las elecciones, la clase política tan, tan baja, tan bizarra, deficiente, tan bizarra, esa es la palabra que estábamos utilizando el día de ayer. Oye, la verdad, Olga, que es increíble lo que está sucediendo en los partidos políticos y sus candidatos, y la falta de congruencia y la falta de ideología y de principios. Esto es una rebatinga de lo más asqueroso que hemos encontrado. Sí. ¿Cuántos años tenemos tú y yo como periodistas, Olga Alicia? Muchos. Híjole, muchas décadas. Ponle 84, 85. Tenemos muchas décadas trabajando tú más. en esto. Olga, ¿sabes una cosa? Yo nunca había encontrado una situación política no, electoral. 84, 85, 1984, 1985, a partir de entonces, son muchos, sí, pero no casi un siglo. Oye, pero te juro que yo no había visto, sí hemos visto cada ejemplar denostable, terrible, pero aquí está generalizada la caída del sistema político electoral mexicano. Permíteme la hipótesis, Javier. Se ha dicho con otras palabras, pero creo que nos falta ver todo el significado profundo que esto tuvo. En el año de 2018, el triunfo arrasador de Andrés Manuel López Obrador en su candidatura por la presidencia de la República hizo talco a los partidos políticos, Javier, los hizo talco. Y llega López Obrador con una gran fuerza política a la presidencia de la República, por eso no le pudieron hacer fraude en esta ocasión, pero los partidos quedaron sumergidos, ahogados en una crisis política de partido como nunca antes se había visto. Generalizado, ¿eh? Generalizado, porque además en el caso de los partidos tradicionales, hechos talco. Y en el caso de Morena, un partido sin estructura, naciente, emergente y con una serie de vicios muy grandes para su tierna edad, como un bebé inyectándose cocaína, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Y entonces estamos viviendo una crisis de partidos muy grave. Morena puede regenerarse si las bases de sus militantes logran rescatar al partido, una lucha muy difícil de triunfar, pero los demás partidos están sumidos en una crisis tremenda. Esta crisis de los partidos políticos está provocando que algo que ya habíamos visto surgir desde hace años atrás, el hecho de que los partidos recurran a personajes de la farándula, a famosos que nada tienen que ver con la política, pero que pueden ser un anzuelo, un imán para atraer votos, bueno, que esta práctica se generalice a grado extremo, a grado tal de que ya no se trata solamente de una Carmen Salinas, esta actriz postulada por el PRI para llegar a ser legisladora y hacer el papelón, ¿verdad?, como legisladora, sino que otro tipo de personajes también. Bueno, el propio Jorge Hanron, que parece ser una caricatura de sí mismo, aunque sigue teniendo un gran poder económico, y el poder político lo tuvo hasta muy recientemente. El PAN, los gobernantes del PAN, le rendían pleitesía a Jorge Hanron. Bueno, pero hoy en día parece una caricatura de sí mismo Jorge Hanron, a grado tal de que ni siquiera es postulado por la coalición de su partido, el PRI, la coalición que tiene con el PAN y el PRD, y tiene que postularse por el PES, por un partido emergente que está buscando conservar su registro, el partido Encuentro Solidario. Por eso digo que parece una caricatura de sí mismo. Pero en esta contienda por el 2021 es una serie de personajes bizarros, parece una elección
bizarra, grotesca la que se está dando. Y ahí te va, Javier, famosos en la contienda 2001, de los foros a las urnas. Estos famosos van por un cargo en estas elecciones y los partidos lo postulan, pues para buscar desesperadamente como gatos panza arriba, conservar su registro, lograr su registro electoral. Entre estos famosos que van por un cargo público aparece, por ejemplo, Vicente Fernández Jr. y Mariana González, la Kardashian mexicana. Son de los que se postulan para las elecciones 2021. Mire, dice así la información, muchos de los famosos que han alcanzado la fama gracias a su talento y trayectoria dentro del medio del espectáculo, y algunos han decidido dar el salto a la política, compitiendo en los procesos electorales y en los comicios que se acercan a paso veloz, no es la excepción. Por eso, el portal 1TV presenta a los famosos que están interesados en de obtener un cargo de elección popular. Y atáquese de la risa. Carlos Villagrán, el Kiko, sí, ese de chusma, 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 el de los cachetes inflados, el personaje del Chavo del Ocho. Bueno, pues Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, por ese personaje en el programa El Chavo del Ocho, se registró como aspirante, adivine usted, a la gubernatura del estado de Querétaro. El actor lo hizo oficial, esta intención para gobernar el estado, hizo oficial esta información el pasado 10 de enero. El estado de Querétaro, Javier, uno de los estados que más está creciendo económicamente, que ha sido un bastión del panismo en los últimos años y que está así apareciendo como con una estrella dentro de los estados con mayor desarrollo económico y planificación urbana. Bueno, pues ahí no le faltó partido que lo propusiera al Kiko, a este personaje para gobernar ese estado. Bueno, este actor enfrentó, usted recordará, en un juicio civil por la autoría de este personaje, la autoría ante Roberto Gómez Bolaños, alias el Chespirito, pues va a competir el próximo 6 de junio como abanderado del partido político Querétaro Independiente. Un partidillo local. Y esta no es la primera vez que el Kiko aparece en el radar de la política mexicana. Fue apenas en el año 2017 cuando el nombre de este actor apareció entre las opciones del entonces partido Nueva Alianza, el de la profesora Elbester, para encabezar su oferta política por la capital del estado. En aquella ocasión fue Adolfo Ríos quien apareció en las boletas, es el nombre de este personaje, ¿no? Bueno, el otro famoso, el Potrillo, Vicente Fernández Jr., el hijo del llamado Charro de Huentitán, también es otro de los famosos que busca abrirse un lugar en la política mexicana. Pues Vicente Fernández Jr. se registró como precandidato a la diputación por el distrito 20 de Jalisco. Jalisco no se raja. Este integrante de la dinastía Fernández busca llegar al cargo por el partido Encuentro Solidario, el PES, el que está precisamente postulando a este personaje también tan de farándula. Fíjese, el distrito por el cual busca la diputación el hijo de Vicente Fernández, quien se ve inmerso en la polémica por tocar el seno a una FARC, fíjate, comprende los municipios de Acatic, Tonalá, El Salto y Juanacatlán. Bueno, y Mariana González, la Kardashian mexicana, se robó la atención de los medios de comunicación al darse a conocer que es la novia, ese es su mérito, es la novia de Vicente Fernández Jr., del Potrillo, a quienes conoce. Bueno, pues ahora Mariana González causó polémica porque busca ser diputada. Esta mujer, que es conocida como Kim Kardashian mexicana, buscará la candidatura por la diputación para el distrito 3 de Tepatitlán en Morelos, comunidad en donde es originaria, informó la propia Mariana durante su primer mitin político con su novio. Y ay, aquellas ratas de 4 patas. No, pues. Paquita, la del barrio, Francisca Viveros, cuyo nombre artístico es Paquita, la del barrio, se registró como precandidata del partido Movimiento Ciudadano a la diputación local por el distrito de Misantla, Veracruz. Mira, es correligionaria ahora de Mungaray. Así es. Aquí el candidato a gobernador en Baja California. Mire, por Movimiento Ciudadano. Que también es de chiste.
La cantante, originaria del municipio de Alto Lucero, así se llama, municipio Alto Lucero, aceptó registrarse por amor a la gente y a su tierra. También dijo, lo que prevalece en la vida es el amor. Y eso es lo que yo tengo para mi tierra, para Veracruz y para mi pueblo. Amo a mi gente. Pero aquí no lo pusieron en la nota, pero yo lo agrego porque ayer estuve escuchando la primera conferencia de prensa que da Paquita, genial, la del barrio, como aspirante a esta candidatura. Y dice ella, la candidata a diputada, dice, bueno, así en sincerota, como sincera, es, ¿no? Se toca el corazón y dice, bueno, la verdad yo no sé qué estoy haciendo aquí. Dice, pero detrás de mí hay personas que me van a decir qué debo hacer para poder realizar mejor este trabajo que voy a tener como diputada. Pues te voy a decir una cosa, la verdad es que es más sincera que muchos de los diputados del partido de Morena aquí en Baja California, ¿eh? ¿Sí? Que llegan con una cosa así como que saben mucho y finalmente hacen lo que les ordena el gobernador. Ahora, con que Paquita, la del barrio, hable de las malditas ratas de 4 patas, ya se aventó un discurso político de mejor calidad que muchos candidatos, ¿eh? Ahí le va el caso de Baja California. Lupita Jones, amigos y amigas, luego de la polémica tras una fuerte acusación de malos tratos, Lupita Jones, de Mexicali, recibió una invitación para gobernar uno de los estados del país. A la empresaria a cargo de certámenes como Mexicana Universal y Miss Universo, le llegó una invitación para postularse como candidata a gobernadora de Baja California por parte de un partido local. La ganadora de Miss Universo 1991, cosa que la verdad pues está muy bien, a mí me dio mucho gusto, yo estaba muy contento. ¿Tú vas cuando a votar por ella? No, ¿cómo crees? No, estoy diciendo que a mí me gusta que finalmente una mexicana como ella, como cualquier otra mexicana que sobresale, pues tenga ese tipo de reconocimientos, me pareció muy bien, o sea, a eso me refiero. No, en el aspecto político, para nada. Ha estado en pláticas con el dirigente del PAN en Baja California, Enrique Méndez, para lanzar como candidata de la coalición Va por México que conforman el PRI y el PRD. Lo cierto es que esta invitación se la hizo la dirigencia nacional, Marco Cortés. Ahí está metido en esa negociación. Es que hay que y están metidos los dirigentes del PRD y del PRI a nivel nacional. Sí, lo que están buscando es alguien que finalmente pueda hacerle frente también a otra artista de último momento que llegó a la política baja californiana, que es Marina del Pilar Ávila, pues también es una sin ninguna trayectoria, sin ningún trabajo social, Olga Alicia, y ahí está, haciendo cosas y manejándose, ya ganó un certamen de belleza. Simple y sencillamente, ándale. Hace 30 años, pero... Jaime Bonilla, en este bárbaro gobernante que tenemos por acá en Baja California, la semana pasada, no sé si fue el jueves o el viernes de la semana pasada, que empezó a trascender este tema de que viene Lupita Jones como candidata de esta coalición impresentable, como candidata al gobierno de Baja California, comentó, ay, pues sí, va a ser una competencia como si fuera de bellezas, pero pues va a ganar, yo voy a votar por Marina, está más bonita, está más guapa. O sea, por eso te digo que es una clase política de lo más... Mira, no quiero poner ningún animal. Bizarra. Así es, más bizarra. Bueno, y está tan famélica. Antes decíamos que estaba flaca la caballada. Está famélica y atacada de COVID. Está tan flaca y tan infectada esa caballada que surge cualquier personaje, por mínimo que sea en popularidad, y lo postulan. A la lista de famosos que buscan un cargo de elección popular y que cada vez crece más, se unió Luis Armando Lozano. ¿Quién es? ¿Luis Armando Lozano? Bueno, es mejor conocido como Paolo Botti. Sí, qué bueno. El joven que saltó a la fama luego de su participación en un concurso de canto. Mediante sus redes sociales, él anunció que buscará ser candidato a alcalde de Paso de Ovejas, Veracruz. En la imagen se puede ver, bueno, no lo pueden ustedes ver, pero se ve a este señor Paolo Botti, un joven, con René Bejarano, dando a entender que el partido que lo cobijará para las próximas elecciones será Movimiento de Regeneración Nacional. Morenos, ¿que no tienen ustedes algo mejor? Arturo Carmona decidió incursionar en la política y anunció a través de su cuenta oficial de Instagram
que se inscribió como precandidato para la candidatura a diputado por el Distrito 11 del Estado de Nuevo León. Arturo Carmona, ¿quién es ese? Pues mira, él fue marido de la Ex marido, cantante, por eso fue marido, por eso dije, fue marido, perdón, de la cantante Alicia Villarreal. ¿Te acuerdas? Su fama es Pujitos? haber sido la famosa, haber sido esposo de una famosa a la que pues le quedó Alicia grande la yegua. Mira, o sea, ella le quedó grande al se tipo. Sumó este personaje a la lista de famosos que han decidido participar en este proceso electoral. Carmona buscará llegar a las boletas bajo la bandera del Partido Revolucionario Institucional. Pues le va a quedar grande la yegua. Pues así es. Pues estos son algunos, Olga Alicia, porque la verdad es que todavía por ahí hay otros, pero lo cierto es que con esta pequeña muestra que le estamos dando, y empezando obviamente y aprovechando esta candidatura de la caricatura de sí mismo. Así es, que otra caricatura que ya, en la que se convirtió ya Carlos Han desde el punto de vista político electoral, porque sigue siendo un empresario y un influyente muy, muy poderoso. Bueno, vamos a ver si todavía los partidos nos pueden todavía sorprender más, Olga Alicia, con algunos de sus candidatos. Bien. Ay. Bueno, pues con eso, ¿verdad? Oye, nada más, amigos y amigas, hay una nota muy rápido que quiero darles a conocer. Fíjese que Infobae subió hace rato que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que entre enero y agosto del 2020 se registraron 108.658 defunciones que son atribuidas a COVID-19, es decir, 15.8% del total de los decesos que se reportaron en México. En el mismo periodo, la Secretaría de Salud confirmó 75.017 defunciones, y en comparación con los datos antes mencionados es 44.8% superior, ¿sí? De acuerdo a Julio Santaella, presidente del INEGI. Así que pues ya empiezan a tener problemas fuertes, porque mientras INEGI reporta una cifra de los muertos por COVID, pues el tema de la Secretaría de Salud está reportando otra, y ya hay una diferencia. Se está hablando de aproximadamente un 45% más de casos de muerte de COVID entre lo que está reportando una institución y lo que está reportando la otra institución. Sin duda, eso va a ser también tema de grandes polémicas entre el gobierno federal y la famosa oposición que encabezan estos partidos y estos empresarios que ya conocemos y que han formado un movimiento y una coalición precisamente para tratar de incidir en la conciencia de los votantes en esta elección intermedia de 2021 y posteriormente proyectarse hacia la presidencial de 2024. ¿Alguna otra información que quieras manejar? ¿Algún otro dato? No, Javier, nada más pedirle a nuestros amigos que compartan nuestros programas, que nos apoyen, que recuerden que hacemos un periodismo crítico, analítico, libre, independiente de cualquier grupo de poder económico o político, de cualquier grupo faccioso también. Y les pedimos por favor que apoyen este tipo de periodismo. No tenemos más a quien recurrir que a los propios ciudadanos. Aquí dejamos a usted unas cuentas de banco, de Banorte y Santander, por si desea apoyarnos. Cualquier cantidad que usted quiera aportar será muy valiosa para nosotros. Gracias, amigos. Muchísimas gracias, amigos. Nos vamos hasta el día de mañana. 4 Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco. Recuerde, la vida es muy breve, así que vívala intensamente. Hasta el día de mañana. Pásela bien. Muchísimas gracias por todo, y pues nos vamos con nuestra salida institucional.